en la herramienta de Adobe Photoshop. Ok, el objetivo de esta parte del módulo es conocer las herramientas básicas para producir imágenes digitales a través del programa Adobe Photoshop que nos permitan generar imágenes ambientadas de plantas esquemáticas, arquitectónicas de conjunto e imágenes sonométricas, etc. Lo vamos a manejar solo en dos clases, en esta y en la siguiente, y vamos a ver principalmente lo que es la ambientación y aplicación de materiales en plantas y axonométricos. ¿Por qué en plantas? ¿Por qué axonométricos? Porque también podemos aplicar materiales de manera perspectivada, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Esta parte del módulo cuenta con un hada muy sencilla que se va a tratar de ambientar una planta esquemática, arquitectónica o de conjunto de un espacio. Este espacio que sea un espacio grande, como puede ser un parque, una manzana, una avenida, una vista en conjunto de una o varias manzanas, utilizando las herramientas que vamos a ver. ¿Sí? Las especificaciones, aquí están, será una imagen en formato tamaño tabloide, en formato horizontal de 300 píxeles por pulgada. La imagen debe estar ambientada con materiales reales, que eso lo vamos a ver más adelante, y debidamente ordenada y nombrada por capas o layers. La imagen deberá contar con nombre, título y letreros para poder identificar cada uno de los espacios o áreas que se están mostrando, y nuevamente se va a entregar en formato PSD, que es el formato de los archivos de Photoshop, para que podamos abrir el archivo y ver las capas y cómo se empleó, cómo fue siendo conformado el, la imagen, ¿ok? Se espera que la alumna desarrolle las habilidades básicas de aplicación de software para producir imágenes en 2D ambientadas que ayuden a explicar y comunicar sus propuestas de diseño, análisis y o diagnóstico. Recomendaciones nuevamente, si se tiene un programa, un proyecto que ya estén manejando o una línea de proyecto, aprovechar esa información para desarrollar lo que van a hacer. ¿Ok? Esta primera actividad tiene un valor del 15%, esta segunda actividad, primera actividad del módulo 2, tiene un valor del 15% de la calificación total. Y se va a calificar la presentación, que se use la ortografía dramática, que se muestren las habilidades adquiridas, la calidad en los gráficos representados y la información que deba de corresponder a la actividad. ¿Ok? Y la entrega va a ser el sábado 10 de abril. ¿Ok? Voy a abrir el cronograma. ¿Se acuerdan? En el Teams, en la primera clase, les pasé el cronograma de la asignatura, en donde están los días en donde vamos a ver cada una de las partes del programa de la materia. Y tenemos que el sábado 10 de abril, regresando de vacaciones de Semana Santa, nos aparece como día hábil. Entonces, pues ese día estamos dejando esa materia, esa entrega, pero por lo mismo es una entrega bastante sencilla. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Jesús, levantaste la mano ahorita. Sí, maestro, creo que apreté lo de la grabación para que se detenga, pero yo lo volví a iniciar, pero no sé si volvió a iniciar. Sí, dice que ha iniciado una grabación. Ay, perdón. No estoy en mi teléfono. Ok, no te preocupes, dice que lleva una hora la grabación. Entonces, creo que ni se cortó. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con esto? Pues el 10, prácticamente es el sábado de la segunda semana de Semana Santa, que ya lo tenemos como día hábil según el calendario de la facultad. ¿Ok? El programa. Lograron instalar el programa, ya todos tienen Photoshop, todos podemos abrir el programa de Photoshop. Yo todavía no lo tengo, profe. Yo estoy descargándolo también. Aún no lo puedo abrir, pero lo estoy descargando. Los demás, El mío aún se está instalando. ¿les dice cuánto tiempo faltan en la descarga o en la instalación? El mío como unos 30 minutos.
Ok, bastantito. Bueno, voy a abrir el programa. Vamos a dar una breve introducción y luego vamos a ir a un descanso. Y en ese descanso lo podemos hacer extenso para los que no han terminado de bajar el programa, lo terminen de bajar, lo terminen de instalar y si hay algún otro contratiempo lo podamos ver en ese espacio. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Se ve que abrí el programa Adobe Photoshop? Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Si ustedes pueden observar, el programa tiene la forma muy parecida al Adobe Illustrator y eso es porque ambos pertenecen a Adobe y ambos tratan de manejar un lenguaje de gráfico similar porque están muy conectados entre sí. En el diseño gráfico y en la representación gráfica, estos dos programas van de la mano. Y luego podemos ver más adelante cómo utilizando ambos programas podemos tener productos de entrega, ¿sí? ¿Cuál es la mayor diferencia entre un programa y el otro? Es que el Adobe Illustrator, como vimos, es un programa que maneja imágenes vectorizadas, que maneja imágenes geométricas, y si tenemos, por ejemplo, una línea, nos va a trazar esa línea completamente recta. Si tenemos un rectángulo, si tenemos un círculo, nos va a dar imágenes o la forma geométrica nos la está representando con una línea recta, ¿sí? Con líneas rectas o con líneas que no están discontinuas o no están interrumpidas por algo, que es algo muy diferente en Photoshop. Photoshop nos maneja las formas y lo que estemos utilizando en píxeles, ¿sí? Entonces, básicamente, en un formato trabajamos imagen gráfica por medio de vectores y en Photoshop utilizamos imagen gráfica por medio de píxeles, ¿sí? Como ya sabemos, los píxeles son los puntitos de colores que van conformando una imagen y mientras más grande o más píxeles tenga, mejor composición o mejor nitidez tendrá la imagen. ¿Okay? Entonces, solo como elemento introductorio, podemos hacer incluso casi las mismas funciones, solo que la gran diferencia va a ser de que en uno vamos a estar manejando píxeles y en otro estamos manejando formas. Si en las formas de Adobe Illustrator escalamos y hacemos algo, un elemento muy grande o muy chico, no se va a interrumpir o cuando nosotros imprimamos esa forma no vamos a tener una forma que se distorsione porque el elemento está compuesto por una línea. Si nosotros tenemos una imagen muy pequeña y la hacemos muy grande, los píxeles van a seguir conservando el color. Entonces, si un píxel al escalar lo convertimos en 6 píxeles, esos 6 píxeles ahora van a parecer un cuadro muy grande, ¿no? O sea, y nos va a deformar un poquito la imagen. Entonces, aquí vamos a tratar de movernos en el programa de una manera un poquito más diferente, tomando en cuenta de que ahora estamos trabajando en una imagen que no es una composición de líneas ni de formas, sino que es una imagen como si fuera un trazo artístico, ¿no? Como si fuera un elemento que no podemos modificar como en el Adobe Illustrator. Entonces comenzamos, la interfaz es muy parecida, ¿no? Tenemos las herramientas de configuración, las herramientas de control, las herramientas básicas, o sea, el panel de herramientas, el panel de configuración, el panel de menús. Y como en el Illustrator, pues vamos a archivo, abrimos le damos a nuevo para abrir un nuevo documento y podemos escoger poner un nombre o no. Tipo de documento nos da estas opciones que podemos papel, formatos Estados Unidos, como puede ser carta, legal, tabloide, tamaños de fotografía, tamaños de papel que se utilizan en formatos internacionales, como los formatos de impresión A4, los B y los C, o si queremos utilizar formatos de diseño de página web, de película, de aplicaciones, iconografía, etc. También nosotros podemos ponerle a medida y nosotros escoger la unidad en la que queremos tener nuestra imagen. Supongamos que queremos hacer una lámina, ¿no? De 60 por 90 por 60. Le vamos a dar que tiene centímetros
y de ancho le ponemos 60 y de altura le ponemos 90, ¿no? Este es un ejemplo, ¿sí? Y en la resolución vamos a manejar el número de píxeles que va a haber por pulgada cuadrada, ¿sí? Esto lo podemos cambiar a pulgada o a centímetro. Mientras más píxeles, más cargada va a ser nuestra imagen. Es decir, si nosotros ponemos 300 píxeles por centímetro cuadrado, nos va de que nuestro archivo sin ningún elemento dibujado, simplemente con la hoja blanca, nos está pesando 1.36 gigabytes. Aquí podemos ver previsualizado el tamaño de la imagen. Entonces, lo que se recomienda, muy básico, es utilizar píxeles por pulgada y que sean 300 dpi, que es un formato sencillo, claro, que no es la máxima calidad. Si queremos tener una buena calidad, ya sí les recomendaría tener 700, ¿sí? Pero pues como ven, ya las imágenes se nos van haciendo cada vez más y más pesadas. Por ahora vamos a tratar de trabajar en un formato normal, papel, medidas tabloides con 300 dpi por pulgada. ¿Ok? Le voy a aceptar. Bueno, aquí me dio la orientación vertical, pero supongamos que le quiero cambiar. Aquí manualmente nosotros podemos hacer el cambio para que nos cambie la orientación. Lo primero que vemos, la gran diferencia en la interfase es que Adobe Photoshop se recomienda no trabajar ahora en mesas de trabajo, sino que el espacio que nosotros hayamos escogido para trabajar es como nuestro lienzo, ¿sí? Es un lienzo sobre el que vamos a trabajar, que todo lo que esté afuera no se va a ver y todo lo que esté adentro va a afectar mi lienzo en blanco. Me da una imagen aquí en el panel de configuración, en donde están las capas. Vemos que la primera capa me la pone como si fuera una capa en blanco, color blanco, y me la protege. Es una capa que no puedo mover, es una capa que es nuestra base de nuestra base principal, ¿ok? Contamos con las mismas herramientas aquí abajito del Adobe Illustrator. Si podemos ver, tenemos las formas como la herramienta, o sea, le damos clic, herramientas, rectángulos redondeados, herramientas elipses, polígonos, líneas o formas personalizadas. Nos da la herramienta del selecciono, de seleccionar específicamente cuando tenemos muchos elementos, pero realmente casi no utilizamos esta herramienta. Podemos poner texto y tenemos la herramienta pluma por si queremos hacer nuestros trazos como los estuvimos manejando en Photoshop. Y se mueve exactamente de la misma manera. Aquí, si por ejemplo estoy utilizando la herramienta trazo, pues apretamos Alt para cambiar la dirección. La misma manera en la que nosotros lo utilizamos en Illustrator. ¿Okay? Lo mismo con nuestras formas. Si yo le doy clic a una forma para hacer un rectángulo, me lo va a empezar desde el punto de partida, pero si yo aprieto Alt, me va a escoger el centro en vez de escoger una esquina, y si dejo apretado Shift, me va a hacer una forma regular, en este caso un cuadrado. Y cuando le doy clic, me va a dar nuevamente las mismas funciones, como tener relleno y tener borde. Uno puede pensar, bueno, entonces puedo utilizar este programa para igual hacer una composición gráfica y poder hacer mis esquemas en este programa, pero la realidad es de que este programa sirve más que nada para la manipulación fotográfica y no para el diseño gráfico, y vemos que no hay funciones que no tiene, como la del copiado, que se acuerdan que el copiado podíamos apretar la tecla D y me copiaba. En este caso yo lo estoy apretando y no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la manera de trabajar del Adobe Photoshop es sobre una hoja en blanco y nosotros vamos dibujando elementos en esa hoja en blanco. Ok, entonces tenemos estas herramientas de diseño gráfico que es importante saber que las tenemos y que están acá, pero que en este caso y para lo que nosotros queremos utilizar el programa no nos van a servir.
¿Ok? ¿Qué sí nos va a servir? Sobre todo en esta parte de la asignatura. Las herramientas de selección. ¿Ok? Aquí arribita tenemos esta herramienta que se llama herramienta de marco o herramienta de selección. Y tenemos que nos puede dar dos formas principales, un marco rectangular y un marco elíptico. ¿Para qué nos sirve esto? De la misma manera en la que nosotros dibujamos un rectángulo, dibujamos una forma geométrica, podemos, dándole clic a una esquina, ¿no? Podemos escoger nosotros el tamaño en el que queremos dar esta forma. Pero si queremos que sea el centro, nuevamente dejamos apretado Alt y nos selecciona a partir del centro. Y si queremos que sea un cuadrado perfecto, apretamos Shift, ¿sí? Pero lo que me está haciendo esto es una selección. No me está haciendo un elemento, una forma geométrica, no me está dando un relleno. Solo me está dando seleccionar. ¿Y sobre qué estoy seleccionando? Sobre mi borde, sobre mi fondo. Como mi fondo es un fondo que está protegido, yo si voy al puntero y trato de mover esta selección, me está haciendo un recorte del fondo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se recomienda es que el fondo no lo toquemos y comencemos a trabajar a partir de una nueva capa. Yo voy a poner una nueva capa y que si ustedes alcanzan a ver, esta capa es invisible. Si yo le pongo el fondo, esta capa no tiene absolutamente nada. ¿Okay? Y si selecciono hacer un rectángulo por medio del marco de selección, de la herramienta marco, nos damos cuenta que estoy seleccionando algo, pero que no tiene nada. Entonces si yo lo trato de mover, me dice no se ha podido mover la selección porque el área seleccionada está vacía. Me está reconociendo que en el espacio de mi lienzo yo estoy realizando una función, pero no tengo nada en el lienzo, no tengo ningún píxel, ningún color, ningún elemento que yo pueda modificar. ¿Ok? Pero esto nos va a servir por si queremos nosotros mezclar y supongamos que vamos a hacer una forma, ¿no? Vamos a hacer esta forma geométrica y le quiero aplicar un relleno de color. Está esta herramienta que se llama cubeta, ¿ok? Que es que le ponemos la herramienta bote de pintura o cubeta, en donde nosotros nuevamente podemos seleccionar nuestros colores acá, el color trasero y el color de adelante, como manejamos en Illustrator. Entonces yo selecciono un color y como tengo seleccionado este rectángulo, cuando le doy clic adentro, me lo va a ilustrar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si no tengo seleccionado nada y utilizo la herramienta cubierta y le doy clic afuera? Me va a ilustrar toda la capa completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he seleccionado una parte de la capa. ¿Sí? Yo ahorita he eliminado la capa. Voy a abrir una nueva. Y voy a tratar de hacer lo mismo con mi herramienta círculo. Herramienta círculo. Yo la voy a colorear. Quiero hacer otro círculo. Voy a hacerlo como una elipse. Lo voy a colorear. Y le voy a poner otro tono. Tengo un círculo y una elipse. ¿Sí? Como les comentaba, no funciona igual que el programa Illustrator, porque si yo trato de seleccionar una imagen, nos damos cuenta que me está seleccionando las dos. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos trabajando sobre una composición o un diseño dibujado en una capa, y esta capa tiene las medidas de nuestro lienzo, ¿sí? Ya no es elementos individuales que podamos nosotros mover. Y de hecho, si nosotros movemos un poquito la capa a como estaba originalmente, si yo dibujo una elipse que está fuera de nuestro lienzo, le doy color, y aunque me seleccionó toda la forma, si yo muevo el lienzo, o el tamaño de la capa, no me rellenó la forma completa, porque solo me está reconociendo, o solo va a trabajar lo que está dentro del lienzo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahorita estamos trabajando
A diferencia de Adobe Illustrator, que trabajamos formas y figuras, aquí vamos a trabajar una capa, que esa capa es un lienzo. Y cuando modificamos la capa, estamos modificando las 4 partes, o todos los bordes de la capa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es muy interesante esto? Porque podemos trabajar como si tuviéramos hojas tipo acrílico una encima de otra, ¿no? Y vamos dibujando parte por parte, encima por encima. Y nos puede ayudar para dar otro tipo de composiciones y otro tipo de diseños utilizando la herramienta Adobe Illustrator. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Es muy básico, pero es muy importante el entender cómo funciona el programa, porque ahora venimos de un modo de trabajo de vectores y donde nosotros podemos escoger cada uno de los elementos y podemos moverlos a nuestro antojo. Y en este caso es totalmente diferente. Es como que si nosotros hiciéramos un trazo y ese trazo ya no lo podemos modificar, por lo menos no de la manera en la que estamos acostumbrados en Illustrator. ¿Nadie? ¿Todos bien? Ok. Otra herramienta muy útil en Adobe Photoshop es esta que se llama herramienta pincel, que a diferencia de la herramienta de Illustrator, si nosotros la seleccionamos, escojamos un tipo de trazo y un tipo de tamaño y hacemos una forma o un pincelazo, ya no nos reconoce un vector. 1, porque ya no estamos trabajando vectores, y 2, porque estamos trabajando sobre una capa. Yo hice este trazo sobre una capa, cuya capa reconoce los bordes del lienzo que estamos manejando, ¿sí? Entonces ya es muy importante ver cómo esta herramienta ya no nos funciona como nos funcionaba en Adobe Illustrator, pero que igual la vamos a utilizar, es muy importante de hecho, pero ya la vamos a utilizar para otras cosas. Algo muy importante que creo que no les comenté es el zoom, ¿sí? Para hacer zoom in y zoom out, está apretando la tecla Alt, ¿ok? Muy parecido a la de Illustrator. Y apretando el tabulador podemos tener el paneo, ¿no? Esto nos va a servir si luego, por ejemplo, estamos en una imagen y estamos haciendo un super zoom y queremos movernos dentro de ese paneo. Sin tener problemas, podemos apretar la tecla, la barra espaciadora e irnos moviendo. Pero básicamente pues, estamos navegando prácticamente de la misma manera que hicimos en Adobe Illustrator. ¿Ok? Muy bien. La herramienta pincel. Una de las ventajas de esta herramienta es que nosotros podemos ir escogiendo el trazo, ya sea el tamaño y el tipo de trazo que vamos a realizar. Y esto lo vamos a hacer apretando la tecla Alt, el botón derecho del mouse. Si nos vamos de izquierda a derecha, vamos a ver el tamaño del pincelazo, ¿no? El tamaño del punto que queremos trazar. Y si nos vamos de arriba a abajo, nos va a dar la opacidad, o más que la opacidad, el degradado del punto que queremos manejar. Vamos a suponer que queremos, esta me va a servir como para hacer un fondo, ¿no? Yo quiero dar un pincelazo como un fondo y quiero hacer un difuminado entre otro color. Entonces le voy a poner este degradado, voy a escoger otro color, lo voy a hacer aquí más arriba, y ese degradado me va a dar, o me va a ayudar a dar ese efecto de difuminado entre dos colores. Entonces, lo que nosotros utilizamos como gradiente con una línea recta, por así decirlo, o con un radio en Illustrator, nosotros ahora lo podemos hacer manualmente, pero va a fluir de acuerdo a cómo nosotros movamos el mouse.
Como en Illustrator, si queremos hacer líneas rectas, simplemente damos clic, dejamos apretado Shift y vamos a dibujar en los sentidos ortogonales. Si queremos hacer de un punto a otro, damos clic, dejamos apretado Shift, le doy otra vez clic y me va a sacar una línea a la dirección que lo estoy enviando. Entonces es clic y suelto, aprieto Shift, clic donde quiero que vaya y puedo ir haciendo una composición con las líneas rectas que yo vaya escogiendo, ¿sí? O hacia la dirección que yo quiera. ¿De acuerdo? Si ahora quiero borrar esta composición, así como el pincel, tenemos la herramienta borrador, que está acá, es esta básica, ¿sí? Esta herramienta borrador también la podemos utilizar como un pincel, apretando Shift, Alt, le vamos a dar de izquierda a derecha el tamaño y de arriba para abajo la opacidad. Entonces, si yo quiero borrar, pongamos que esta parte, me gusta el diseño y quiero borrarle nada más un pedacito, pero no quiero que se pierda, o quiero que, con mi intención, quiero que tenga un degradado lo que estoy borrando. Bueno, entonces, con esta herramienta de borrador y con el degradado que le doy apretando la tecla Alt en la opacidad, podemos tener igual otro diseño, ¿sí? Entonces, borrador y pincel se parecen mucho y podemos utilizar la tecla Alt para darle el tamaño y darle la opacidad. ¿Correcto? Muy bien. También tenemos la herramienta lápiz, que nos va a dar un trazo. A ver, no le he hecho una capa. Que nos va a dar un trazo un poquito más sencillo, pero como nuevamente como pasa con la herramienta pluma, no se nos hace un vector, se nos hace una línea con la presión o la precisión que nosotros utilizamos con el puntero, o si estamos manejando una tableta, con la tableta. Pero más importante es la herramienta pincel, porque una de las ventajas de estas herramientas es que nosotros podemos escoger también el tipo de pincel, y el Adobe Photoshop nos trae de default varios tipos de pinceles, así como teníamos ahorita veníamos manejando el círculo. Tenemos trazos como pueden ser pinceladas, como puede ser este efecto que me da un tipo de como de plantita, que si vemos le voy a escoger más o menos este tamaño, y si yo le voy dando clic me va dando un tipo de pincel que hasta me reconoce diferentes, que como es pasto tiene diferentes tonalidades, ¿no? Entonces yo puedo ir haciendo, puedo apretar la tecla Shift, me los va haciendo en línea recta, me va escogiendo un patrón que no tiene los mismos tamaños, no tiene los mismos órdenes. Hay diferentes tipos de pinceles para diferentes tipos de funciones, ¿no? Pero la ventaja es que nos van a servir para nosotros dar los efectos que queramos en nuestros pincelazos. Y nuevamente, esto es como un lienzo, y sobre este lienzo nosotros estamos trabajando como si estuviéramos nosotros dibujando o pintando encima de un hoja en blanco o de un lienzo en blanco, ¿sí? Y como herramienta artística, pues igual tenemos diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de puntos y diferentes tipos de efectos que podemos dar con los pinceles. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Otra herramienta muy útil a veces es que podemos manejar nosotros el tamaño de nuestro lienzo. Si no nos gusta el tamaño o queremos modificarlo, podemos apretar esta herramienta que se llama herramienta recortar, y nos van a aparecer estos bordes
donde nosotros podemos modificar el tamaño de nuestro lienzo. ¿Sí? Y en este caso nosotros habíamos escogido utilizar, o sea, por default nos da centímetros las medidas que está utilizando nuestro lienzo o nuestra capa principal. Entonces nos reconoce, nos va avisando las guías inteligentes, nos van avisando cuánto le vamos modificando. ¿Ok? No es de las herramientas más importantes, pero siempre es bueno tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? Si nosotros tenemos un diseño una composición donde nosotros queremos aplicar un recorte a nuestro lienzo, supongamos que yo lo voy a recortar hasta aquí, automáticamente me hace el recorte en la capa, entonces pierdo lo que digamos que dejé afuera, ¿no? en ese recorte. Entonces por eso les digo que funciona muy diferente a las máscaras de recorte que estábamos manejando, o funciona muy diferente a las mesas de trabajo, porque ya no estamos trabajando afuera, solo estamos trabajando dentro de nuestra hoja, el formato que habíamos escogido desde el principio. Muy bien. ¿Cómo vamos con la instalación? Bien, bien, profe, ahí vamos. Ahorita que lo pueda abrir, le aviso. Algunos ya ustedes ya abrieron el programa, ya pudieron estar moviendo esto que les estoy presentando. Muy bien. Hay muchas más herramientas que tiene el programa y que vamos a ir viendo paso a paso, pero principalmente creo que estamos viendo, o sea, ya nos enfocamos en la migración de un programa a otro y de las cosas en las que se parecen, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo que vamos a hacer cosas totalmente diferentes en un programa y en otro. Otro ejemplo que les quiero comentar es nosotros, a diferencia del programa Illustrator, cuando agreguemos un texto, nosotros podemos escoger también el cuadro de texto como en Illustrator, pero nos lo va a convertir en una capa que, si bien nosotros podemos modificar cuando dejemos el texto, a diferencia del Illustrator, sí me lo va a estar generando con píxeles, ¿ok? Entonces es muy importante que cuando nosotros pongamos un texto en Photoshop, lo pongamos en el tamaño que queremos que esté, porque conforme lo vayamos nosotros distorsionando, va a ir perdiendo esas características, especialmente en las curvas, ¿no? Si alcanzamos a ver los bordes, ven cómo me los va cambiando con las tonalidades de los diferentes tipos de píxeles para dar esa apariencia de curva o de borde, ¿no? Entonces, mucho ojo. Cuando vayamos a poner textos, tratar siempre de considerar el tamaño y escoger el tamaño en el que se van a quedar para no ir deformando el pixelaje y no vaya a haber ese cambio entre que en una parte la imagen se vea muy nítida y otra parte se vea muy pixelada. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que ahorita podemos pasar a herramientas de modificación. Voy a poner como un ejemplo una imagen.
para ver cómo nosotros podemos modificar una imagen. Y en este caso voy a arrastrar esta imagen de fondo que utilicé en la primera presentación de la asignatura. ¿Sí? Si vemos, me reconoce la imagen en una nueva capa, pero me aparece este icono. Este icono me indica que la imagen me la está reconociendo como un elemento que se está sobreponiendo y está formando parte de la composición que estoy armando, pero no es un elemento que puedo modificar. Si yo lo quiero modificar, puedo de este lado seleccionar la capa, dar clic derecho y ponerle rasterizar la capa, como rasterizábamos en Illustrator, y ahora ya me la pega, por así decir, en la capa, ¿sí? Junto con o sea, tomando en cuenta las partes transparentes propias de la capa, ¿sí? ¿Y para qué les muestro esto? Si apretamos la tecla Control T, nos va a seleccionar lo que hayamos pegado o la imagen que estemos manejando, ya sea los círculos o lo que estábamos dibujando. Me va a seleccionar y yo puedo modificar la escala. Si dejo apretado la tecla Shift, me respeta el tamaño o la proporción en la que está la imagen. Si no la aprieto, me la va deformando. Le puedo ir moviendo en diferentes sentidos para hacer un efecto de espejo o para lo que sea que le vayamos a utilizar. Si nos vamos a las esquinas, vemos que me aparece la curva de que podemos rotarla. Y algo muy padre del Photoshop es que si apretamos la tecla Shift cuando estamos rotando, me lo va a rotar en ángulos igual, con números cerrados, ¿no? Me la rota 15, 30, 60, de 15 en 15, pues va. Y eso nos va a ayudar muchísimo si queremos hacer una rotación de 30 grados o de 45 grados y que manejamos una imagen isométrica. Si yo aprieto la tecla Control, ya habiendo apretado la tecla Control T, que significa transformar, ¿sí? Si aprieto la tecla Control y escojo uno de los nodos por los que está compuesta esta imagen, vemos que la puedo modificar, ¿sí? O que yo este nodo puedo deformar la imagen originalmente y me la va deformando como si fuera un efecto de perspectiva, ¿sí? Y esto me va a servir para cuando estoy aplicando un material y le quiero dar un efecto de perspectiva o quiero que esto se vea con algún tipo de profundidad. Con esta herramienta lo puedo hacer. O puedo dar clic derecho y me van a aparecer estas opciones. Ya vimos que se puede escalar, ya vimos que se puede rotar, se puede sesgar y se puede perspectivar y deformar, ¿sí? La herramienta distorsionar no la vamos a ver por ahora. Hablando de deformar, quiere decir que me va a convertir la imagen en estos cuadrantes y cada uno de estos cuadrantes yo lo puedo ir moviendo para manipular el efecto visual que quiero que tenga. Esta herramienta casi no la utilizamos en esta primera etapa, pero para cuando hacemos un retoque o cuando hacemos una corrección en una fotografía es súper útil, ¿ok? Bueno, si yo quiero perspectivar, ya le di a perspectivar, ¿ok? Nuevamente, escogiendo los bordes, vemos que me va modificando la imagen y va tomando un sentido de perspectiva. Yo puedo modificar las esquinas para darle esta profundidad, pero no, en este caso, no son exactas. Puedo yo moverla hacia los lados y ven cómo se me va abriendo de esta forma. Aparece que el plano está como que inclinado, viéndose para abajo. Si voy a los centros, voy cambiando. Voy a reducir un poquito porque está un poquito pesado. Si utilizo los centros, vemos como me va cambiando
la orientación o la inclinación a la que se va la imagen. Una herramienta muy útil porque principalmente lo que me da es una profundidad, ¿sí? Si vemos que aquí esto es como si fuera un muro que se está yendo hacia el fondo y toda la imagen me la modifica para que lo que se ve más lejos se ve más pequeño y lo que se ve más cerca se ve más amplia, más agrandado, ¿no? Como si el lente me estuviera abriendo la parte más cercana y lo veo más grande, ¿sí? Entonces me da este efecto de punto de fuga. Si yo utilizo la herramienta sesgar, tengo exactamente las mismas funciones que la perspectiva, pero no me va a dar la profundidad que me estaba dando la perspectiva, sino me va a respetar un poquito más la composición. Si ven, no se ve tan lejos como si yo estuviera perspectivando. Si yo estuviera perspectivando, lo primero que hace es me convierte las formas más pequeñas, ¿ok? Pero esto también nos va a servir para cuando estemos aplicando algún material y le queremos dar una profundidad o ponerlo en una capa que está en diagonal o que tenemos una imagen en perspectiva y queremos ambientar. Esto nos va a servir para ir modificando los materiales y que vayan adecuándose a la dirección, a la vista o al sentido en el que la vista del material queremos que vaya, o la profundidad o proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. También tenemos, en vez de poner como en Illustrator la herramienta reflejo, aquí con clic derecho es volteo horizontal y me hace un mirror, ¿no? Un efecto espejo que me lo convierte hacia el otro lado, ya sea de manera horizontal o vertical. Y también, si no queremos hacer el rote manual y lo queremos hacer directamente, podemos rotarlo 80, 90 grados a la derecha y 90 grados a la izquierda. Estas son las herramientas de transformación básicas que se utilizan en el Photoshop. Y cuando dejamos de modificarlo, damos Enter y listo. O sea, si yo le di una modificación, le doy Enter y ya quedamos. ¿De acuerdo? Existen otras herramientas para nosotros manipular la imagen que estamos utilizando y sobre todo esta que ya tiene color podamos modificar, ¿sí? Como por ejemplo nos vamos a imagen y tenemos que podemos modificarle el tono. Esto fue en automático, ¿sí? Tenemos herramientas que son en automático, queremos que tenga más tono en automático, más contraste en automático o que se mejore el color automáticamente, aquí los tenemos, pero también lo podemos hacer todo manual. Sí, nos vamos a ajustes y tenemos cada una de las herramientas con las que nosotros podemos modificar una imagen una por una. Podemos modificar el brillo y aquí manualmente nosotros ir subiendo qué tipo de brillo tiene, cómo queremos que funcione el contraste en la imagen. Podemos ver los niveles, que son los niveles de color. Las curvas, que las curvas lo manejan por los 3 colores del RGB. Si no conocían, aquí lo pueden manejar. Ok, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero igual es muy importante. Y herramientas como esta, que si bien aquí me va diciendo el atajo, el tono de saturación que era control U, puedo ir modificando el tono de los colores que tiene, la saturación de esos colores, saturar al poner así el mayor brillo al color o quitarle casi todo y dejarlo casi en blanco y negro, y la luminosidad, si queremos que sea más oscuro, más claro. Esto nos va a servir mucho. Tenemos también que podemos utilizar el blanco y negro, convertir nuestra imagen a blanco y negro y ir jugando un poquito con el tipo o la intensidad de la escala de gris que va a tener cada uno de nuestros colores. Quiero que mis amarillos se vean más grises, quiero que mis rojos no se vean tan grises y se vean más claros. Bueno, esto lo puedo modificar, ¿sí?
Y en equilibrio de color podemos modificar las líneas de los colores RGB de manera manual. Si por ejemplo quiero que ya no se vean, que me tomen unos tonos un poquito más rojos o un poquito más verdes, lo voy a modificar yo aquí manualmente. Bueno, todo esto es para poder conseguir los tonos que queramos, ¿no? En un diseño. Y cuando estemos manipulando una fotografía, vamos a ver que esto es súper útil. ¿Okay? Por el momento se los estoy mostrando porque sí vamos a ver un poquito de esto. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ok, son las 11. Vamos a dar un breve descanso. Por favor, si ya lo instalaron, si no lo han instalado, instálenlo. Vamos a trabajar ahora con ejercicios. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguien